Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un saludo cordial, es una gran alegría de verdad y ahorita les voy a compartir porque es una gran alegría estar con ustedes. Porque ahora cada día que pasa hay que darle gracias a Dios, tantas cosas que están sucediendo en el mundo, tantos acontecimientos que no tenemos tiempo de procesar, pero esta es una gran alegría de estar aquí compartiendo como cada semana la palabra de Dios, palabra que tiene esta intención de dar esperanza, de dar alegría y sobre todo de ir ahora preparándonos e invitándonos a volver a Dios, a abrir nuestro corazón para que este Dios grande se haga pequeño, tome forma en nuestra experiencia, en nuestra espiritualidad, en nuestro corazón. Esta homilía, hermanos y hermanas, va a ser para el día domingo 6 de diciembre. En muchas iglesias me imagino que estarán abiertas, otras estarán cerradas, no sé cuál sea la situación particular que están viviendo en sus respectivas diócesis, pero la intención es que por lo menos esta palabra sirva de esperanza, sirva de sostén, de fuerza y de sobre todo de confiar que Dios está con nosotros. Antes de comenzar nuestro evangelio y nuestra reflexión, me gustaría invitar a Dios que se haga presente en nuestra historia. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu presencia, por tu amor, por acompañarnos en momentos difíciles. Quiero darte gracias especialmente por el don de la salud, por mantenerme bien, por mantener bien a tanta gente también que sufre, por toda la gente que está en los hospitales. Te pido que tu Espíritu Sanador les conforte, les consuele. Te pido también por toda la gente que sigue estando enferma, por todas las personas que ya no están físicamente con nosotros, tantas vidas perdidas, tantas vidas para lamentar y que a lo mejor no hemos podido hacerlo de una manera física. Te pedimos que este dolor se transforme en algún momento en alegría para bendecirte, para darte gracias por el don de la vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, esta lectura está pensada para el día domingo 6 de diciembre. Y bueno, primeramente me gustaría compartirles la otra vez que estaba preparando la homilía. No tengo ni siquiera el valor de escucharla. Yo no sé cómo lo hice, pero sí resulté que estaba o que estoy con el virus del COVID. Y yo creo que para mí el domingo pasado fue el momento más grave. No tenía mucha energía, no he tenido ningún síntoma, a Dios gracias, y esto por eso es que estoy contento, estoy alegre, nada más cansancio un poco. Y el domingo cuando dije la otra homilía, la otra reflexión, pues yo no sé, no sé cómo lo terminé, le intenté varias veces y bueno, lo hice de mucho corazón, de mucha entrega, pero a lo mejor las palabras me faltaron, los pensamientos no se dieron. Quiero darle las gracias a tanta gente que al enterarse que ha venido prácticamente a mostrarme el amor de Dios, trayendo comida, llamando, mandando un texto, diciéndome que están pidiendo por mí. Muchísimas gracias. Esto es poner la fe en práctica. No hay manera de pagarles a tantas personas que no me gustaría nombrarlas por no dejar a alguien fuera. Ustedes saben que les llevo en mi corazón, que le pido a Dios por cada uno de ustedes. Y gracias porque me hacen sentir que el ministerio que he realizado, la verdad, no ha quedado en vano, que está dando frutos.
unas trayendo comida, otras trayendo flores, otras dando muestras de agradecimiento, preocupándose para que nada me falte. Y la verdad, ¿qué puedo decir de que Dios está con nosotros? Aún en estos momentos, Dios está conmigo. Muchísimas gracias. Estamos ya en la segunda semana del tiempo o de Adviento, tiempo de espera. Y el evangelio que nos va a ir acompañando en esta ocasión, en este año, va a ser el evangelio de Marcos. Y estamos en la segunda semana y el evangelio está tomado de Marcos capítulo 1, verso 1 al 8. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ustedes para que preparen el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que las personas se les fueran perdonados sus pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con el Espíritu. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, como les decía, el evangelio de este año litúrgico que nos va a ir acompañando va a ser el evangelio de Marcos, un evangelio, preciosísimo. Yo qué les puedo decir, es mi evangelio favorito. Con él hice mi tesis doctoral, así que Marcos está muy cercano a mi corazón. Y les voy a decir por qué, porque en el evangelio de Marcos, Jesús de alguna manera también va a ir descubriendo cuál es la misión, cuál es la función que tiene dentro del plan de Dios. No lo tiene todo resuelto. Si ustedes comparan el evangelio de Juan y el evangelio de Marcos, van a ver que hay diferentes acercamientos. En el evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús lo sabe todo, lo entiende todo. Jesús estaba con Dios, era Dios, se movía con Dios. Jesús prácticamente está en dominio de todo en el evangelio de Juan. En cambio, en el evangelio de Marcos, Jesús como que se enfatiza más en el aspecto humano, un Jesús que es cercano, compasivo, misericordioso, pero un Jesús también que va a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de su vida y cómo este Jesús en el evangelio de Marcos va a dar su persona por algo que es el reinado de Dios. Y un reinado de Dios que va a entrar en conflicto con el reino, con el imperio dominante en aquella época, que será el imperio romano. Entonces, como que Marcos nos va a invitar a ver la propuesta de Jesús muy inmediatamente va a entrar en conflicto con los poderes de este mundo, como diría Pablo, y los poderes de este mundo refiriéndose a las estructuras del imperio. Recordemos que para la gente del siglo I, el emperador también se le consideraba Dios, el emperador también traía las buenas noticias, el emperador también había establecido la paz y gracias al emperador se había gozado de prosperidad, el imperio había logrado establecer paz en todas sus fronteras. Claro, se le llamaba la paz del cementerio. Así que cuando Marcos comienza a escribir su evangelio, prácticamente va a poner de manifiesto que la verdadera noticia, la buena noticia, no viene de parte del imperio, no viene de parte de aquellos que se imponen a base de la espada, sino va a ser la que propone el hermano Jesús. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, este evangelio ni siquiera se preocupa por decirnos detalles de la infancia de Jesús. Inmediatamente el evangelio de Marcos comienza con Evangelio de la buena noticia de Jesucristo. Algunos manuscritos le aumentan Hijo de Dios,
Pero ahorita no vamos a entrar en detalles. La propuesta es entonces, el reino ha llegado y ha llegado en la persona de Jesús, y esta persona de Jesús, a través de su evangelio, va a ir demostrando que efectivamente lo que Jesús está realizando es por designio de Dios. Y si el reino de Dios ha llegado, pues entonces también ha llegado el momento de desenmascarar a los otros que propagan otros evangelios, que sería el caso de la comunidad de Roma, del evangelio del imperio. El evangelio del imperio que se imponía la fuerza, la violencia, como yo les había dicho. Ahora este evangelio del imperio va a quedar desenmascarado, y para Marcos, solamente para que lo tengan presente, para Marcos el imperio está bajo el evangelio que propone el emperador, o que le da su fidelidad al emperador, está bajo el poder de Satanás. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la narrativa del evangelio. Allá por el capítulo 5 vamos a tener este encuentro de la propuesta de Jesús, que lleva la buena noticia y se encuentra con toda una comunidad deshumanizada que está en el cementerio, que se golpea, que está endemoniado. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y el hombre endemoniado le dice, me llamo Legión. Y esto es exactamente lo que para el evangelista es el imperio. El imperio deshumaniza, el imperio quita tierras, el imperio reduce a la persona prácticamente a la muerte, y una persona que está bajo esas circunstancias pues no tiene posibilidades de vida. En cambio, la propuesta de Jesús, su evangelio, es precisamente dar esperanza, pero también es un evangelio que se tiene que ofrecer. No se forza a nadie. De lo contrario, la gente no responde. Cuando a una persona se le forza a hacer algo, la gente lo hace por miedo o porque lo manipularon, pero no porque nazca desde el corazón. Así que también este es el comienzo del evangelio. Comienzo también puede ser el principio, y nos va a remontar también a la historia del Génesis, como para decir, una nueva creación comienza, una nueva manera de entender la presencia de Dios se va a realizar en la persona de Jesús. Comienzo, principio. También recuerden que este es un concepto filosófico que tenían los griegos, de estar buscando el arjé, el principio, lo que explicara todo. Es como si Marcos estuviera diciendo, ya no hay necesidad de esperar, ya no hay necesidad de búsqueda. Jesús es la búsqueda, es el principio que origina todo, y este principio es como invitar a la gente a una nueva creación. Y en esta nueva creación todo mundo tiene que recibir la alegría de la buena noticia. Y por eso, hermanos y hermanas, que toda lectura de la Biblia tiene que ser portadora de buena noticia. Si una lectura de la Biblia te deshumaniza, te mete miedo, te condena, te dice que se va a terminar el mundo, pues entonces no es evangelio. El evangelio, por definición, es buena noticia. Y aquí doblemente lo está diciendo el evangelista. Comienzo de la buena noticia. Pero ¿buena noticia para quién? Buena noticia para los oprimidos, para los explotados, para los marginados, para los impuros, para los que no eran considerados personas. Para esas personas va a haber buenas noticias. Y esto lo vamos a ver a través de todo el año litúrgico, cuando veamos cómo Jesús se va a ir acercando a la gente que debería de haber evitado. Va a tocar leprosos, va a comer en la casa de Simón el leproso, se va a sentar allí a invitar a Leví. Enseguida, terminando este episodio, rápido pasó por el mar de Galilea y se encontró a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes. Más adelante se va a encontrar a Santiago, a Juan, a los hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Más adelante se va a encontrar a Leví, y a todos les va a dar una propuesta. Buenos, malos, todos van a ser parte del movimiento de Jesús. Para esas personas son las buenas noticias. Así que, hermano y hermana, si tú en tu vida siempre te has sentido rechazado, que no encajas, porque siempre hay gente, fíjense también,
siempre hay gente que se cree buena. A veces no lo dice, pero lo celebra dentro de su corazón. En tiempo de Jesús también había la gente que se creía buena porque cuidaba la ley, porque podía cumplir todas las observancias del sistema de pureza. Y esta va a ser la gente que va a entrar en conflicto con Jesús, los que van a venir desde Jerusalén, inmediatamente en el capítulo 3, en el capítulo 6, gente va a estar a la expectativa, viendo a ver qué Jesús realiza. En vez de alegrarse de que Jesús trae las buenas noticias, la gente va a estar viendo a ver en dónde lo agarran, lo atrapan para poder acusarlo. Qué triste que exista gente así, ¿verdad? Que en vez de que la gente se alegre de que la persona está bien y le dé gracias a Dios porque tuvo un encuentro personal con Dios, rápido empiezan las murmuraciones. ¿Sabrá Dios por qué viene ahora a la iglesia? Uy, mira si nunca estaba. Por favor, hermanos y hermanas, alégrate si la persona no la has visto, acércate, dale la bienvenida, dile hermano, hermana, qué bueno que estás aquí. Y no empieces a interrogarle ni a cuestionarle, ni tú no eres Dios. Nosotros solamente estamos llamados para ser instrumentos del amor de Dios, de las buenas noticias de Jesucristo. Por eso les vuelvo y les repito, si hay ciertas personas que no les dan buenas noticias, que les predican miedo, que les predican temor, que les predican el fin del mundo, que les predican la condena eterna, que si el infierno, que si las almas del purgatorio, que si no sé cuántas cosas, eso no es el evangelio de Jesucristo. Ese será el evangelio de cierto padre, del señor obispo o de no sé quién, pero no es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo es buena noticia. Buena noticia como está escrito en el libro del profeta Isaías, del mensajero que trae las buenas noticias para preparar el camino. Ahora sí, cuando uno entra en la dinámica y en el encuentro de Jesús para preparar el camino, pues entonces implica que también hay una llamada a la conversión, una llamada a decir, bueno, a lo mejor iba por el camino equivocado. Y aquí el Evangelio nos trae a la memoria al profeta Isaías. Y esto era una costumbre muy propia de aquella época, cuando venía un visir o cuando llegaba una delegación del imperio o de cualquier personaje importante, la gente preparaba literalmente, físicamente los caminos. Y parece ser que esto es la política, ¿verdad? Si sus casas estaban dentro del recorrido cuando llegó el Papa Benedicto ahí en las colonias perdidas de León, pues la gente empieza a pintar por donde va a pasar el Papa. Como que somos muy superficiales, ¿verdad? Donde va a pasar el Papa, todo bonito, todo bello, que no vea que se nos está cayendo el país, que no vea la corrupción, que no vea las alianzas de muerte, que no vea el crimen organizado, que no vea todas las veces que les hemos fallado a la gente como institución, como iglesia. Todo hay que ponerlo bastante bien. Bueno, Jesús utiliza esta imagen, o el evangelista utiliza esta imagen de preparar el camino de la llegada de alguien importante, pero esto no tiene solamente que quedarse en lo superfluo, en lo físico. Esto va realmente al corazón, va a invitar a la comunidad a decir, entra dentro de ti y pregúntate qué es lo que necesito preparar. ¿Qué es lo que no debo de presentarle cuando Cristo venga? Y en cuestión de Adviento, hermanos y hermanas, estamos en este tiempo especial y qué bueno que esta lectura sea la que se nos presente el día de hoy. ¿Qué cosas impiden que la llegada de Cristo venga a mi vida o que tenga efecto? Porque a lo mejor hemos celebrado tantas veces Navidad, pero hemos celebrado Navidad sin Cristo. Hemos celebrado Navidad sin Jesús, porque nos hemos preocupado más en cosas superfluas. En que si el regalo, en que si la fiesta, en que si la preposada, en que si no sé qué tanto. Y hoy la gente está angustiada que porque no va a celebrar Navidad, que porque no va a poder hacer esto. ¿Acaso Cristo necesita música, necesita esto para nacer en tu corazón? ¿Qué necesitará Cristo para que nazca en tu corazón? Lo único que necesites es que
prepares tu corazón, le pidas perdón por la soberbia, por la arrogancia, por las veces en que lo has puesto como un amuleto, en que realmente no ha penetrado en ti sus mensajes, su valor, su evangelio. A lo mejor hemos asistido a celebraciones tan importantes, tan pomposas, con tanto incienso, todo bello, todo hermoso, que nos hemos olvidado de preparar nuestro corazón en humildad. Cristo, que no necesitó más que un lugarcito humilde en Belén, que no necesitó más que un lugar donde mostrar su amor. Esto es exactamente lo que está invitando hoy el Evangelio. Prepara el camino. Y para preparar el camino, tienes que escuchar la voz que grita en el desierto. Y esta voz, ustedes van a decir, una voz que grita en el desierto, ¿será una voz de miedo, de temor? ¿O será la voz de Dios que, como dirá el profeta Oseas, otra vez te voy a llevar al desierto, te voy a seducir, te voy a hablar al corazón, otra vez te voy a enamorar? Porque, hermanos y hermanas, del desierto nadie se salva. Es en el desierto para el pueblo de Israel donde aprendió a ser pueblo, donde aprendió a confiar en el Dios del amor, en el Dios que lo quería libre, que le fue mostrando el camino, que lo fue conduciendo, que lo fue formando. Es en el desierto donde el pueblo también desaprendió todas las malas costumbres que había aprendido en Egipto. Y por eso vamos a ver también que el pueblo en el desierto va a tener la tentación de regresar, porque la libertad cuesta. Y por allí va a comenzar las murmuraciones de la comida, del agua, va a comenzar las murmuraciones de querer volver a la esclavitud, de decir, ¿cómo nos gustaría volver a sentarnos enfrente de las ollas de los ajos y las cebollas? ¿Cómo extrañamos el pescado, la carne? Todo lo que extrañaban era lo que comían los amos, no los esclavos. Pero la gente, hermanos y hermanas, tiene miedo de entrar a su desierto y hacerse vulnerable. Esto es lo que hoy les invito. Entra a tu desierto, hazte vulnerable y allí prepárale el camino, prepara tu corazón. Dile, Señor, mira, tú me conoces, no tengo que fingir contigo. Tú sabes mi historia, no hay nada extraño en mí. Y aún con todo y esto, quiero presentarme ante ti vulnerable, sencillo. Quiero que quites soberbia, arrogancia. Pon tu libretita, haz tu libretita así como cuando vas al mandado y di, a ver, ¿qué tengo yo? Tengo esto y esto y esto y esto y esto. Esto no lo necesito en mi equipaje. No necesito ir cargando toda esta energía porque esto no ayuda a preparar el camino del Señor. ¿Qué ayuda para preparar el camino? Obediencia, humildad, verdad, misericordia, poner la fe en práctica, ver en la persona necesitada la presencia de Dios, asistirle, no solamente como voy a pedir por ti, ay, pues está muy bien que pidan por la persona, pero hay que poner esta fe en práctica. Esta fe hay que ponerse en práctica. Así que, hermanos y hermanas, entrar al desierto es entrar a veces cargados de tantas cosas negativas y poco a poco ir desprendiéndote, dejar conducirte por Dios que no te abandona. Este Dios, es cierto que en el desierto vas a encontrar símbolos de muerte. Es cierto que hay peligro. Es cierto que hay tentaciones, pero también te puedes encontrar con el amor de Dios, con su misericordia. También te puedes encontrar con este Dios que te dice, yo estoy aquí contigo, yo nunca te he abandonado. Y te puedes encontrar con la figura del hermano Juan que está
otra vez dándote oportunidad. El hermano Juan, que es como el mensajero del desierto. Y fíjense cómo Juan también tuvo que entrar. Ustedes no se imaginan cómo Juan también tuvo que desprenderse de sus luchas de poder. Nadie se va a librar del desierto. No se libró el hermano Juan. Inmediatamente después, Jesús se va a ir al desierto movido por el Espíritu de Dios. ¿Por qué nadie se puede librar del desierto? Porque es en el desierto donde se va a probar verdaderamente la fidelidad, la entrega que uno tiene a su Dios. Y tu desierto puede ser físico, pero también tu desierto puede ser psicológico. Entrar en ti mismo, llevar tu desierto dentro, decir todas estas cosas que yo he acumulado a través de los años que no me han servido para nada, solamente para alimentar odio, rencor. Eso hay que dejarlo ir, Entonces, hermanos y hermanas, esta idea de entrar al desierto es una idea de purificación, de ir removiendo cosas que no nos permiten experimentar la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. Ir a volver y a escuchar esta voz de Dios que nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. O estas palabras preciosas de Oseas que dice, hablando Dios, cuando Israel era niño le amé y de Egipto llamé a mi hijo. También otra vez Dios te vuelve a decir por tu nombre. Cuando José, Lupita, Roberto, Rosita, Fernando, Elvia eran niños, niñas, les amé. Y de Chicago, de México, de Argentina, de cualquier parte, Dios nos llama. Esta es la misma historia que celebramos a través de tantas generaciones y generaciones. La voz del Dios que habla en el desierto, la voz que no nos abandona. Dios es el buen coyote para las personas que han cruzado la frontera. Saben que la vida implica confianza en el buen coyote. Dios es el buen coyote que no abandona a su gente, que los conduce, que los protege, que les avisa del peligro. Esto, hermanos y hermanas, es confiar en el Dios que tiene un plan de vida. No es un Dios perverso que te saca de un lugar o que te mete al desierto para tu mal. Dios te invita a entrar a tu desierto para que salgas vivo, para que salgas viva, para que digas, Dios, todo lo que me estaba perdiendo. Yo pensaba que tú eras malo, yo pensaba que tú eras lejano, yo pensaba que tú eras de miedo. Ahora descubro que tú eres un Dios íntimo, personal, que me llamas por mi nombre, que quieres entrar en relación conmigo, no porque yo sea bueno, no porque me lo merezca, sino porque tú eres un Dios bueno. Y me presentas al hermano Juan, que también entró en su desierto. ¿Cómo entró en su desierto? Miren, Juan, sabemos por el Evangelio de Lucas que su madre se llamaba Isabel y su padre se llamaba Zacarías y era sacerdote. A Juan le correspondería en estar en el templo, en Jerusalén, o relacionado con el templo, porque vendría de la clase sacerdotal. Jesús no fue sacerdote. Jesús no tenía ninguna posibilidad de ser sacerdote, porque en la antigüedad el sacerdocio era hereditario y solamente la familia de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Y Juan parece ser que viene de esa experiencia, de esa familia, de la tribu de Leví. Sin embargo, en algún momento de su vida, Juan hace la ruptura del templo, de la teología del templo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el templo ya no representa a Dios. Porque en el templo se va a convertir, nos va a decir, cueva de ladrones, se explota, se oprime y prácticamente Dios no está en el templo. Ahora, ¿dónde está Dios? En el desierto. Como Dios comenzó así con la historia del pueblo de Israel. Dios comenzó su relación con un pueblo en el desierto, donde lo va formando, donde le va a ir guiando y donde lo va a ir prácticamente protegiendo. Entonces Juan también tuvo que se separó del templo, entró en el desierto. Incluso toda la manera de describir a Juan
es prácticamente como el modelo de una nueva humanidad, es decir, entre en contacto con todo lo que está en torno a él. Muy ecológico también Juan, de correa, así muy a la Gucci, de correa, de sandalias, pero no, la finalidad es de presentar al hermano Juan en contacto con toda la creación de Dios. Es cierto que en el desierto hay muerte, pero también hay vida. En el desierto te puede sorprender el agua que habita, las flores del desierto. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ir al desierto físico, vayan a un desierto y van a ver que misteriosamente también hay vida. Y una vida que invita a verla desde otros puntos de vista. Entonces Juan aparece también en esa simbología de la ropa, del vestido, de la comida, como una persona que ha puesto un límite, que se ha purificado y que utiliza prácticamente lo que está en su entorno para sentirse conectado con. Lo mismo también va a hacer Jesús cuando entre a su desierto. Seguramente que va más adelante la liturgia, nos va a presentar ese texto cuando Jesús va al desierto. Y en el desierto, ¿qué se va a encontrar Jesús? Pues con todos los animales salvajes, pero no le van a hacer daño. Jesús está con los animales salvajes. Yo en estos momentos acabo de terminar un capítulo para un libro que ya viene, donde presento a Jesús en íntima relación como el que está anunciando la buena noticia para los animales, porque los animales están con Jesús, igual que Jesús invitaba a los discípulos a estar con Jesús. Esa es una condición en el Evangelio de Marcos, estar con Jesús. Entonces, es en el desierto, hermanos y hermanas, donde uno se puede conectar con todos los seres vivos, sentir el sol por el día, sentir la sombra si encuentras un arbolito que donde te puedas refugiar, sentir el hambre, sentir la sed, pero también sentir toda la conexión de la creación de Dios en su esplendor. En esas noches del desierto es cuando uno se siente prácticamente pequeño. Yo he tenido la oportunidad, por la cuestión de los estudios de la Biblia, de estar en el desierto de Egipto, en una parte de cerca con la frontera de Libia, y tener esta experiencia de dormir en el desierto, ver el cielo que casi lo puedes tocar, las estrellas que está allí, es increíble, te sientes nada. Y yo creo que esta es la experiencia que Jesús nos invita. Entra a tu desierto, te puedes sentir pequeñito, te puedes sentir insignificante, pero aún así, como un granito de la arenita, estás en las manos de Dios. Tu historia es sagrada y tu historia le interesa a Dios. Y este hermano Juan entonces presenta esta idea de purificación, presenta esta idea de acercamiento y de invitación, y toda la gente tiene que ir a Juan. Entonces ya no es ir al templo y toda la gente va a ir a comenzar a ir al desierto. Solamente en el desierto la gente se transforma. Es en el desierto donde la gente que quiere vivir los valores del reino tiene la oportunidad de salir mejor persona. Pero si en el desierto te llenas de miedo y ni siquiera te atreves a ir, pues no va a suceder absolutamente nada. El mensaje de Jesús tiene éxito cuando tú lo vives, cuando no vives de lo que otras personas experimentaron en el desierto. Esta experiencia tiene que ser única, personal, porque cada quien puede experimentarlo de maneras diferentes. Así que, hermanos y hermanas, el Evangelio entonces nos presenta a Juan, modelo de humanidad, como lo va a hacer también Jesús. Históricamente, es muy probable que Jesús fue discípulo de Juan. Y a la muerte de Juan, Jesús continuó o siguió con lo que Juan le había comendado. Y entonces
Entonces, ¿por qué este dicho de que yo no soy digno, que detrás de mí viene uno que es más importante? Justamente por esto. Recuerden que estos evangelios, el evangelio de Marcos se escribió en el año 65, 68 más o menos. Esa es la teoría más acertada. Ya la primera generación que conoció a Jesús está muriendo. Entonces, Juan también tenía sus discípulos, si ustedes recuerdan, y Herodes mandó matar a Juan. Y los discípulos de Juan van con Herodes a pedirle que les entregue el cuerpo para sepultarle. Si ustedes se van a acordar aquella historia de Herodías, Salomé, como la Jezabel, ¿no? Matando a los profetas. Bueno, hermanos y hermanas, este es el destino de la gente que va al desierto. Tú puedes ir al desierto, te llenas del poder de Dios, del Espíritu de Dios, y una vez que tienes la certeza que Dios está contigo, no hay rey, no hay faraón, no hay Herodes que te pueda meter miedo. ¿Por qué? Porque ya tienes la libertad que nace de los hijos y de las hijas de Dios que se han formado en el desierto, que han experimentado a este Dios de la justicia, de la verdad. Ahora, que esto te puede llevar en contradicción por que hay otro evangelio, que hay otras mentiras, que hay otras personas que se quieren creer Dios y que tú tienes que denunciarlas. Esto es el precio que hay que pagar. Entonces, históricamente es muy probable que Juan era el maestro de Jesús. Y todavía hasta el siglo II, todavía hay discípulos de Juan que creían que el verdadero Mesías era precisamente Juan el Bautista. Y para quitar los evangelistas, para poder restarle de alguna manera, o para ir corrigiendo esta enseñanza, pues fueron poniendo estas como discrepancias entre Juan el Bautista y Jesús. Y esto lo vamos a ver incluso en el bautismo, ¿verdad? Cuando aparece Jesús, parece ser que Juan se resiste a bautizarle y por ahí está este diálogo. Yo no debería de bautizar, yo sería el que debo de ser bautizado. Bueno, ¿por qué? Porque esto recuerda posiblemente un hecho histórico. Todavía hay seguidores de Juan que creían que el Mesías era Juan y no Jesús. A estas alturas, los evangelistas están tratando de corregir esas enseñanzas para presentar al Mesías, al verdadero Hijo de Dios. Bueno, esto es en cuestión de las relaciones de los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, por allí que van a entrar también en conflicto. Así que, hermanos y hermanas, Dios habla en el desierto, Dios invita a prepararnos en el desierto, preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, prepararnos dentro de nuestra vida. Hermanos y hermanas, ¿qué mejor manera de prepararnos que entrar al desierto? Entra en tu cuarto, en tu persona, en tu corazón, invoca al Espíritu de Dios. Dile, Señor, este Adviento, esta Navidad va a ser muy diferente. Porque estamos con miedo, estamos con temor. La vacuna parece que no llega. ¿Quién no ha perdido a un ser querido? Yo esta semana, mi cuñada que hace 2 meses perdió a su madre, esa semana perdió a su hermana. Y también tiene otra hermana que tiene un hijo perdido ya que ya tiene 1 mes. ¿Y cómo decirle a mi cuñada Toña, decirle Dios está contigo? En tanto dolor, en tanto sufrimiento. Este es tu desierto, hermana. Toña, este es tu desierto, lo llevas dentro de ti y lo único que necesitamos es caminar en fe. Y como esta historia de mi cuñada, hay muchísimas otras historias. Y estar experimentando el desierto en muertes, en pérdidas, a lo mejor es la manera de estar preparándote para que ahora verdaderamente nazca Jesús dentro de ti. A lo mejor las otras veces Jesús ni siquiera ha nacido. Lo utilizamos de motivo, de pretexto, pero Jesús prácticamente, sus valores, sus enseñanzas, lamentablemente a lo mejor no han entrado en nuestro corazón. Así que este Adviento, este tiempo de Navidad, que sea un tiempo diferente, que sea una oportunidad que Dios te regala para decir estoy con vida.
Yo le doy gracias a Dios que no tengo ningún síntoma de lo que dicen del COVID, que estoy bien, que yo creo que ya lo malo ha pasado, todavía estoy aquí encerrado, todavía voy a estar otra semana más, me voy a hacer otro examen, pero no me canso de darle gracias a Dios por tantas muestras de amor, por tanta gente linda, por tantas oraciones, hermanos sacerdotes que han dejado por allí sus comentarios. Gracias, hermanos, de verdad, con todo corazón, con toda humildad, me siento muy honrado de que mis palabras, mis humildes palabras les puedan ayudar a ustedes a preparar sus homilías. Recuerden que esto es lo que yo intento, solamente que esta palabra le dé esperanza a otra persona. Si lo logro, bendito sea Dios. Dios y el Espíritu de Dios está trabajando. No pretendo predicarme yo, pretendo predicar a Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, este es un tiempo especial que estamos viviendo. Si este tiempo no nos cambia, no nos hace mejores personas, ¿qué? Ya esperaremos que caiga un rayo, que se abra la tierra, que venga el fuego. No esperemos eso, hermanos y hermanas. Ya hay mucho dolor, mucho sentimiento, mucha gente que sigue llorando la vida de gentes que ha perdido, personas desaparecidas. Preparemos, entremos a nuestro desierto, aun si hay miedo, aun si hay temor, aun si hay dolor, pero también en el desierto nos vamos a encontrar con hermanos como Juan, como Jesús, como en el Espíritu de Dios, con la voz de Dios que nos va a decir: no estás solo, no estás sola, tú estás en mis manos. Y bueno, también otra manera de irse preparando en el desierto, pues a lo mejor tienen la oportunidad de tomar una clase. Miren, tenemos este curso que ya el lunes comenzamos, mañana comenzamos, estoy grabando este día en el domingo, Día del Señor, esta homilía. Mañana comenzamos y tenemos 640 personas de toda América Latina. Increíble, increíble. La verdad que yo no me canso de darle gracias a Dios porque hay gente que tiene hambre de su palabra, hay gente que quiere aprender más. Y yo lo único que quiero es que descubran a este Dios que tiene buenas noticias. Y estas buenas noticias es que Dios nos ama, que un niño se nos ha regalado, que la estrella de Belén va a alumbrar. Y yo mañana, justamente mañana, voy a estar hablando de la estrella de Belén, de los magos, si existieron, si no existieron. Bueno, hermanos y hermanas, preparen su corazón, preparen su historia, preparen su vida, pidan perdón si hay que pedir perdón, aprendan humildad, no cuesta nada demostrarle a la persona que les quieren, díganlo, porque ya el día de mañana a lo mejor no vamos a tener tiempo de darnos el abrazo. Si hay una persona que te ha hecho algo bueno, díselo: gracias hermano, gracias hermana por el amor que me tienes. No des por hecho que la persona lo sabe. Hay que aprender a externar nuestros sentimientos. No hay que esperar ya hasta cuando estemos entubados y queriendo ahí hablar, diciendo: ay, yo quiero decirte que te amaba. Hermano y hermana, prepara tu corazón. Sé humilde. Deja a un lado la arrogancia y deja que Cristo Jesús nazca. Muchas gracias y les recuerdo que no tengo palabras para, de verdad, no tengo palabras para decirles que mi corazón está muy agradecido por tantas muestras de amor. Gracias por escucharme, gracias por dejar sus comentarios, los leo todos. Muchas personas de México, de Perú, de Colombia, que por ahí nos están escuchando, sintonizando. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y protéjanse mucho, hermanos y hermanas. Y que Dios, que es amor, reine en su vida y en su corazón. Recuerden que esta homilía ha llegado a ustedes a través de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.